cosas de una manera distinta, como se ven a ver, como se ven acá, enriquece la visión del acá, del cómo lo hacemos acá, y eso permite encontrar algunas soluciones. Otro cañón, el cañón de Angosturas, este sí es navegable. Siguiente, por favor. Vamos a acelerar un poco. Aquí tenemos uno de los animales, no nos saltamos. Bueno, tenemos acá, entonces a Cleopatra. Cleopatra es una jaguar. Y digamos que aquí hay esta foto nos permite hacer una reflexión sobre la muerte. Resulta que en las comunidades indígenas, en muchas de ellas al menos, la gente cree que cuando muere, si es gente común y corriente, se convierte en fruta en el huerto y de esa manera continúa nutriendo a su gente. Volverse fruta en el huerto es una manera efectiva de seguir amando a los seres que uno ama porque les sirve de alimento. Esa reflexión sobre la muerte, de que uno se vuelve fruta para que los demás la consuman, se me hace de una belleza y de una profundidad humanística extraordinaria, toda vez que la muerte no se ve allí como algo individual y algo con repercusión individual, que es salvarse o condenarse como en la religión dominante, sino que es una muerte en función de los otros para que los otros sean más. Una muerte así tiene sentido, tiene profundidad, tiene belleza y sobre todo tiene generosidad. Pero ¿qué pasa con el gran chamán, con el gran jefe, con el gran sabedor, con el cacique, con el hombre de conocimiento, que ha pasado toda su vida en función del conocimiento y utilizando ese conocimiento para cuidar a la gente, para tener cura de la gente, cura del cosmos, cura de la realidad? ¿Qué pasa con ese personaje? Pues en la creencia de muchos de estos grupos amazónicos se considera que el espíritu del chamán, del jefe, del cacique, toma al morir las características del jaguar y queda como jaguar, cuidando el territorio de la tribu. ¿Y de dónde sacan esa observación y ese pensamiento los indígenas? Lo sacan de una observación muy precisa del comportamiento del jaguar. Y es que el jaguar es un animal eminentemente territorial. Controla un territorio que más o menos tiene la extensión del territorio de una maloca, que es la maloca, los huertos adyacentes, el puerto, el bañadero y sobre todo los huertos y la selva donde se caza, la selva próxima donde se caza, el río donde se pesca. Ese es el territorio, eso es lo que controla una maloca. Y es una extensión similar a la que controla un jaguar cuando está en plena selva. Entonces, de esa observación del jaguar como cuidador de un territorio,
es de donde sacan los indígenas la idea del chamán como cuidador de la maloca, cuidador de la tribu, del territorio de la tribu. Y ahí nos volvemos a encontrar con una muerte que no está en función de algo individual, personal, sino de algo colectivo, de algo en función de los demás, en función del grupo, en función de la gente a la cual se ama. Y esa muerte tiene sentido. Siguiente. Tantas, un animal el más corpulento, digamos, el más grande, el mamífero de las zonas amazónicas. También hay tanta de montaña, ¿no? Tanta, la conga, un poco más pequeña pero más rechoncha. A veces los brujos toman la figura de la danta para hacer daños, para hacer perjuicios. De hecho, en las malocas completas, en la entrada de la maloca, se coloca una vara que va del techo al piso, y donde a veces se cuelga la lámpara que ilumina el coqueadero. De esa vara también, o en esa vara también se coloca una quijada de danta. Y el mensaje es el siguiente: si el espíritu de la danta va a entrar en la maloca para hacer daño, o sea, cuando un brujo toma la figura de danta para hacer daño en otra maloca, cuando va a entrar, ve la quijada de la danta ahí en la entrada y dice: aquí no entro porque me joden, me matan y me dejan cadáver como la que está ahí en la vara, entonces no entra. Y la brujería entonces, en contra de esa maloca, que tiene esa precaución, no opera. Siguiente. Bueno, y aquí tenemos el animal más importante de todos los animales de la Amazonia, y quizás el animal más importante de todas las culturas, con excepción del animal que es el mismo hombre. ¿Qué quiere decir esto, que es el animal más importante? Volvamos a una frase del gran antropólogo Levi Strauss. Alguna vez Leroy Morin, un gran etnógrafo y gran estudioso del arte rupestre europeo, sobre todo el francés, lleva a Levi Strauss a una de las cuevas francesas donde figuran una gran profusión de animales, muchos de ellos extintos ya o que se extinguieron en Europa desde hace miles de años, como son hienas, por ejemplo, leones, rinocerontes, etcétera, que figuran pintados en las cuevas francesas. Y le pregunta a Levi-Strauss que él como filósofo que es, porque Levi-Strauss era filósofo también, y como gran conocedor de pensamiento salvaje, el pensamiento indígena, pues en último término, el pensamiento de los arcaicos, ¿qué opina de las pinturas rupestres? Yo digo, bueno, mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que muchas de esas pinturas se hacen porque son importantes económicamente. Cuando uno come mucho de un animal, venado por ejemplo, o caballo, pues ese animal es muy importante dentro de la dieta del grupo, y entonces se pintan las paredes porque es un animal importante, y es importante porque es bueno para comer. Pero dijo Levi-Strauss, así como hay muchos animales importantes para comer, no olviden que también seguramente hay muchos que son buenos para pensar, y por eso se pintan. Y lo decía no en el sentido de que el animal piense, lo decía en el sentido de que ese animal
debido a su forma o debido a su comportamiento, desencadena más o menos ideas. Ideas que sirven para, o imágenes que sirven para vehiculizar pensamientos, es decir, para transportar pensamientos, para manejar pensamientos. Pues en la serpiente tenemos indudablemente el animal que más nos ha hecho pensar. Por eso decimos, entre otras cosas, que es un animal muy misterioso. Y así lo han reputado en todas las culturas, en casi todas. Donde hay culebras, la culebra siempre aparece como un elemento muy importante. Comenzando por la aparición de la serpiente en la Biblia. Todos ustedes conocen el mito del paraíso. El mito del paraíso terrenal. De allá, cuando Dios Dios bíblico, hace al hombre, hace a su compañera y los pone en un jardín, en el jardín del Edén, el jardín que queda en Edén. Y en ese jardín hay dos árboles especialmente que él les recomienda mucho y les dice: mire, estos dos árboles, este es el árbol del bien y del mal, es decir, el árbol del conocimiento. De ese no vayan a comer, porque si comen de ese, ustedes se mueren. Y está también el otro. Del otro no les habla mucho, pero había dos árboles en la Biblia. Pues, si ustedes leen la Biblia con cuidado, los encontrarán. Eso no es un secreto para nadie, ni es una herejía. Bien, porque algunos creyentes entre ustedes pensarán que eso es una herejía, ¿no? Eso está ahí en la Biblia sin mayores problemas, y los teólogos explican muy bien todos estos pasajes, de manera que no hay lugar a problemas de negación de la existencia de Dios o algo por el estilo, si se lee superficialmente la Biblia. Si se lee un poco más a profundidad, pues sí hay ciertos problemitas complicados. El hecho es que la serpiente aparece allí y dice la serpiente, el más astuto de los animales, le dice a Eva que coma de ese fruto y que van a ser como dioses si comen de ese fruto, conocedores del bien y del mal. Y Eva, que entre los dos era la más curiosa, la más pila intelectualmente, el Adán era medio atarantado, pues come del fruto y luego hace que el otro coma también. ¿Y qué es lo primero que sucede? Que ellos se dan cuenta, primero, saben, es decir, entran dentro del plano del conocimiento, porque saben distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y uno de los primeros actos que llevan a cabo, el primerito, que cuando se examina con mirada antropológica, resulta supremamente interesante, es que lo primero que hacen es conseguirse unos taparrabos, unos guayucos, y los hacen trenzando ramas y cubriéndose los órganos sexuales. Es lo primero que hacen, porque después de comer del árbol pierden la inocencia y se dan cuenta que andan en pelotos como los animales, les da vergüenza y se tapan. Ese acto es un acto típicamente humano, es el nacimiento de una moralidad, de un distinguir que antes estaba mal y que ahora se hace bien, y que para hacerlo bien hay que taparse porque hay que diferenciarse de los animales. Lo que equivale a que antes no se diferenciaban mucho de los animales, no andaban en pelota ahí como los animales, felices de la vida, sin preocuparse. Bueno, viene la expulsión del paraíso, en fin, y todo eso por culpa de la serpiente.
Pero ahí cabe una pregunta grave, muy grave. Y es, ¿qué es lo que define el hombre? La razón, dicen los griegos. O sea, la capacidad de pensar, conocer, juzgar y crear. Pues después de que comen del fruto prohibido, Adán y Eva juzgan, se sienten culpables, piensan, se sienten culpables y proceden a ponerle remedio a esa culpa, entre otras cosas, generando el primer instrumento. Y el primer instrumento, según la Biblia, es el vestido. Y según buena parte de las escuelas antropológicas, lo que diferencia plenamente al hombre de los animales es la capacidad instrumental. Entonces viene la pregunta grave sobre todo para los que comen Biblia sin examinarla, sin criticarla, los que se la comen entera, sin pasarla por un tamiz racional, por un tamiz teológico profundo racional. Viene la pregunta, entonces, ¿quién hizo al hombre verdaderamente? Parece que Dios hizo fue al animal hombre, pero el que hizo verdaderamente al hombre fue el que lo sacó de ese estado paradisíaco en que no conocía, no juzgaba y no tenía instrumentos. Y esa tarea fue la que hizo la serpiente. El problema está en que por razones de préstamos culturales, los hebreos prestan esas imágenes del mundo mesopotámico, le prestan esas imágenes a los sumerios, le prestan esas imágenes a los babilonios. Cuando estuvieron presos entre los babilonios, chuparon la mitología babilonia y generaron el libro del Génesis, que es uno de los libros, no el primer libro redactado en la Biblia, sino uno de el Génesis se redactó después del siglo VI antes de Cristo. Y eso está suficientemente probado desde el punto de vista de las Escrituras y de los estudios de las Escrituras. Bueno, entonces tenemos esa gran claridad, digamos, sobre la importancia de la serpiente, aún en la Biblia, donde se ve con signo negativo, aunque con estas interpretaciones se le ve como signo positivo, porque así era como se veía en la antigüedad la serpiente. La serpiente es la dueña del saber en la antigüedad. Por eso, por ejemplo, en el templo de Apolo, en Delfos, la Biblia manejaba una serpiente, y en otros templos se manejaban serpientes, que eran las intermediarias con el Dios, que eran las que transmitían el saber del Dios. Bien, aquí tenemos la anaconda. La anaconda es la serpiente más grande del mundo, y es su presencia es omnipresente en toda la mitología amazónica. Resulta que tenemos la tradición de la canoa culebra. La tradición de la canoa culebra habla de una serpiente que viene por mar, toca el continente, empieza a penetrar en el continente generando el río Amazonas y va hacia el interior, y de ella van saliendo otras serpientes que son los brazos del Amazonas, hasta que toda la Amazonia queda pues reticulada. Todos los ríos son serpientes y el río principal es la gran serpiente, y en el vientre de esa serpiente, de esa canoa culebra, viene la gente, y la gente se va bajando en los diferentes puntos, creando los diferentes pueblos amazónicos.
Ese es el gran mitema que tiene muchísimas variables entre los pueblos del Amazonas. Los mitotos también pertenecen a esta tradición. Tienen un mito, que es el mito de Teógoma, en el cual se explaya este punto del origen ofídico de la humanidad. De todas maneras, la serpiente es muy buena para pensar por qué. Miren ustedes esto. La serpiente es una línea, y con una línea ustedes pueden hacer todas las figuras que se hagan, o muchas al menos. O sea, una línea es una herramienta muy útil para hacer muchas imágenes. La pueden curvar, la pueden ondular, y cada una de esas va a tener sentidos. Una línea ondulada, por ejemplo, le ha servido a muchos pueblos para representar el agua, los ríos, por ejemplo, ondulados, los ríos meandricos, ondulados. Pero además, la serpiente puede ser, además de ondulación y de línea, y de todas las figuras que se pueden armar desde ahí, la serpiente muy especialmente es espiral, porque además de eso adopta esa manera cuando se enchipa, cuando se enrosca. Y como espiral se convierte en una figura extraordinaria para pensar muchas cosas, sobre todo sirve para pensar la evolución, porque la evolución es aparentemente una marcha en la cual aparentemente se va a volver otra vez a repetir, pero no se repite del todo, sino que se repite en un puntico más abajo o más arriba, y de esa manera se genera la espiral. Entonces la espiral es una figura extraordinariamente dinámica que nos permite pensar la evolución. En la espiral hay casi repetición absoluta. Un animal es casi igual de la especie, a los otros de la especie, pero cada uno tiene elementos un poquito diferentes, mínimamente diferentes, y esas diferencias se pueden ir acumulando hasta terminar en un cambio muy sensible. Esa es una manera de ver la evolución. La otra es por los saltos, que de vez en cuando hay un salto, digamos, en el proceso de las especies por cambios demasiado bruscos en el entorno, y eso genera pues el cambio evolutivo. Hay diferentes escuelas en ese sentido, pero el hecho es que la espiral nos sigue funcionando muy bien para pensar la realidad en cuanto que ella evoluciona, pero también en cuanto a la figura de la realidad. Muchas de las galaxias, como ustedes saben, tienen forma de espiral. A lo mejor el universo como puro y total conjunto tiene una forma de espiral. ¿De dónde sacan esa figura los pueblos amazónicos? Pues de infinidad de especies vegetales, sobre todo donde aparece el espiral. Bueno, pero además la serpiente, al menos simbólicamente, es capaz de comerse a sí misma, o sea, de volverse circular. Y en cuanto a ese proceso de devorarse a sí misma, imagínense una serpiente que se va devorando a sí misma. Esto simbólicamente, desde luego, porque no hay ninguna serpiente que sea tan pendeja para comerse a sí misma. Se va devorando a sí misma simbólicamente hasta que llega a la cabeza. ¿Y qué pasa cuando la cabeza se come a la cabeza? Pues uno se tiene que obligar a pensar, para pensar eso, en otras formas de geometría. Y esas formas de geometría solamente las descubre Occidente hace muy poco tiempo, que son las formas geométricas no euclidianas, que fueron una revolución, digamos, en la geometría y en la matemática. Los indígenas manejan eso, sus mitos, manejan esas figuras y las manejan también en sus artesanías. Hacen
hacen botellas de Klein, espacios que se contienen a sí mismos, manejan toda la terminología de estas geometrías, desde luego utilizando símbolos concretos, no fórmulas matemáticas de álgebra o algo por el estilo, sino figuras concretas de animales o de plantas o de objetos que ellos hacen. Y eso nos obliga pues a pensar que esa gente piensa, y que piensa muy finamente. El hecho es que la serpiente, cuando termina por devorarse, termina convertida en ¿qué? ¿En un qué? ¿En qué figura? Les pregunto, ¿alguno, verdad? En un punto. Y después del punto, ¿qué sigue? El no punto, nada. Pero con un punto ustedes pueden armar toda la realidad. Resulta que cuando a uno le preguntan qué es la realidad, generalmente uno hace un gesto, y casi en todas las culturas se repite ese gesto ante esa pregunta, y es que uno hace esto, hace un círculo. El círculo es lo que mejor le da a una idea de totalidad. Pues la serpiente, al devorarse a sí misma y desaparecer, puede llegar a simbolizar